Bueno, pues esta noche, Desvelados, vamos a recordar un programa muy interesante que, pues no es un programa, es una progresión que realizamos ya hace, pues fue en el 98, imagínense ustedes, estamos hablando de 22 años atrás aproximadamente, cuando uno de nuestros Desvelados, en aquel entonces realizábamos ejercicios de hipnosis, ya sobre todo regresiones, ¿no? Para los velados que habían tenido algún tipo de experiencia. Y hicimos también ejercicios hacia el futuro, que es la progresión. No, y que lo más comunes son las regresiones que se escuchan. Esto es más raro, ¿no? Ajá, entonces vamos a recordar esta progresión que hicimos a Claudio. Claudio, uno de nuestros desvelados en aquel entonces muy activo. Él se dedicaba, fíjate, a repartir maletas del aeropuerto. O sea, a veces la gente dejaba sus maletas o no llegaban las maletas a tiempo y la gente se tenía que ir. Entonces, él tenía ese contrato con aerolíneas compañía, de que pues le juntaban las maletas y él iba a repartir maletas en la tarde-noche, ¿no? Entonces, pues siempre tuvo experiencias muy interesantes mientras repartía maletas, pero en aquel entonces él se prestó para realizar esta progresión y lo enviamos, recuerdo, al año 2098, o sea, 100 años hacia el futuro, para que nos contara pues cómo estaban las cosas 100 años más adelante, ¿no? Y nos platicó que en el año 2020 empezaron problemas. Entonces es un dato muy interesante que, pues, les digo, eso fue en el 98, ni idea del muro que tiene planeado Trump hacer o supuestamente está haciendo. Ni que iba a ganar. Ni que iba a ganar y sobre todo, pues, que no iba a haber problemas que iban a conducir a problemas más importantes, pero que todo iba a empezar en el 2020, según lo que él dice, ¿no? Entonces vamos a recordar esta progresión porque muchos de ustedes me han estado preguntando por ella. Bueno, pues nuevamente la vamos a tener para que ustedes la escuchen. Incluso él decía del muro, o sea, inició él que hablaba del muro y de un presidente que hacía el muro y después hablaba de se le pregunta. Pues porque habían hecho el muro y dices que empezaron los problemas en el 2020, ¿no? Pero bueno, vamos a tener esa progresión para que los desvelados que no lo han escuchado lo escuchen. Muy interesante, lo mandamos al 2098 y luego lo mandamos al 2198, o sea, 200 años más adelante. Y bueno, pues nos dice cómo estaban las cosas en aquel entonces, o estarán las cosas en aquel entonces. Bueno, como les mencionaba, sus oraciones han sido contestadas de algunos desvelados, ¿no? Sobre todo los que iniciaron. Sí, bueno, hay encontré 3 archivos de una progresión que realizamos en 1998. Y bueno, pues esta progresión llamó mucho la atención por la información que comentó nuestro desvelado Claudio, un desvelado de origen argentino, que pues él se dedicaba en las noches a repartir, era repartidor de algo, no recuerdo qué repartía, pero repartía algo. Entonces pues él escuchaba el programa todas las noches y él se prestó para ayudarnos en este ejercicio de hipnosis hacia el futuro. Entonces lo estuvimos mandando 100 años al futuro, les digo era 1998, así que lo enviamos al año 2098. Entonces, estando en el 2098, pues nos empieza a dar información interesante de lo que había ocurrido antes de ese año. Y él mencionaba una fecha, 2020, ¿no? Entonces, muchos velados se les quedó en la mente eso del 2020 por lo que él va a comentar en un momento más, ¿no? Pero le recuerdo nuevamente, este fue un ejercicio de hipnosis que hicimos con una hipnoterapeuta que nos ayudaba en aquel entonces, Mari Moreno. Excelente hipnoterapeuta que pues nos ayudaba mucho con este tipo de ejercicios en el aire. Entonces vamos a escucharlo. Les digo, yo encontré 3 archivos, lo cual pues nos daría todo el ejercicio completo que tuvimos, pero desafortunadamente el primero no sé qué pasa, que no se escucha nada, ¿no? Entonces, pero el segundo y tercer archivo se escuchan bien, que es lo que vamos a escuchar enseguida. Así que esta progresión ya había comenzado, ya habíamos empezado esto. Lo que vamos a escuchar enseguida es ya cuando Claudio ya está bajo hipnosis y lo tenemos en el año 2098, ¿no? Y él empieza a describir ciertas cosas, le empezamos a preguntar y él nos responde para que tengan eso en mente, pero no vamos a escuchar el inicio de esto porque, les digo, por alguna razón no se escucha el archivo que tenía yo ahí guardado, pero sí vamos a escuchar en el momento en que él empieza
a decirnos qué es lo que está sucediendo en el año 2098. Lo enviamos al futuro y esto es la primera parte de este ejercicio de progresión bajo hipnosis que se hizo en el programa de Los Desvelados. Vamos a escuchar atentamente. Tenemos a Claudio en una proyección. Fíjense, siempre hemos hecho regresiones, ahora estamos hacia el futuro en proyecciones. Y otra cosa, todo lo que está diciendo tiene perfecto sentido. Tiene sentido. Ajá. Y él cuando dice, no, igual que siempre, él, porque él ya tiene 30 y tantos años. 32 años. Pero él igual que siempre. Lo que conoce. Lo que conoce. Sí, para nosotros la llave es un museo, dice que los billetes están en un museo. Ok. ¿Tu nombre es Daniel, me dijiste? Daniel. ¿Qué ha pasado con inmigración? ¿Todavía podemos entrar? ¿Cómo entramos a Los Ángeles? ¿Con más facilidad o todavía hay problemas? A Estados Unidos no puede entrar nadie. ¿Por qué razón? Porque no puede entrar nadie, pues ya no quedó nada en ningún lado. Explícate. Toda la frontera con Estados Unidos están cerradas y directamente la gente que quiere cruzar muere. ¿Por qué razón? Porque por el sistema de siempre, de las nuevas murallas que no puede cruzarla nadie. Está imposible. Mueren automáticamente. ¿Es una muralla sólida? Sólida, toda con láser que desaparece, se desintegra la gente. El arma normal que usa el ejército acá. ¿Y por qué razón? ¿Hay algo en la historia, Daniel, que haya causado que tenga esta muralla invisible en los Estados Unidos? Es que hubo muchos problemas de racismo en Los Ángeles. Bueno, la mayoría de Estados Unidos, pero el foco fue en California. ¿Eso cuándo fue? Eso pasó en el 2020, 2025. Yo esto lo sé por lo que me han contado. En la escuela te enseñaron. Sí. ¿Y los inmigrantes mexicanos, qué pasó con ellos? ¿Siguen viviendo en Los Ángeles mexicanos? No, nadie vive en Los Ángeles, solamente americanos. Pura gente blanca. Sí. ¿Y qué ha pasado con el resto del mundo? ¿Qué pasó con los...? Nada, hay muy pocos negros. ¿Y las naciones latinas? Eso no sé. ¿No hay información fuera de los Estados Unidos? No, lo único que sé que, por lo que me han contado, que hay muy poca gente en el mundo. ¿Por qué no hay información del resto del mundo? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Los Estados Unidos tiene todo... o sea que Estados Unidos son los que comandan todo el mundo. Pero no hay gente. La población mundial bajó como un 70%. Quedó un 30% en el mundo. ¿Ya qué fue eso? Porque hubo muchas guerras, muchas cosas y cuando una sola bomba que tiran desaparecen millones de personas. ¿Quieres decir que hay un gobierno mundial nada más? Sí. Este gobierno gobierna el resto del mundo. Exacto. Y está establecido en los Estados Unidos. En California. En California. ¿Y quién es la cabeza de este gobierno? Es un señor, el presidente. ¿Sabe su nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Dice el apellido es Bentley. Dice B-A-N-T-L-Y. Bentley. Es su apellido. Y Nico. Bentley Nico. ¿Y él gobierna solo o tiene...? No, está todo el Congreso y todo toda el la Congreso, gente. Sí. Y todos son nada más de la raza sajona. Todos. Ya no quedó nadie
de los que vivían hace, por lo que yo sé, que me contaban que había mucha gente. No, no hay nadie. Ni nadie. ¿Sabes más o menos en qué año sucedió que...? El 2020, o sea, todo comenzó en el 2020 y terminó en el 2028. ¿Y no hay libros de historia, bibliotecas donde tú puedas informarte más de esto? Es que todo es muy hermético, no tenemos mucha información. ¿La historia no está a disposición de ustedes? No, solamente lo que ellos quieren te dicen. ¿Eres feliz? Sí. ¿Eres casado, soltero? Soltero. Soltero. ¿Existe todavía el matrimonio? Sí, pero no hay... todo, o sea... no... Sí, se pueden casar, pero no hay contacto físico. ¿O no? ¿Cómo? ¿Está prohibido? procrean? Está prohibido. No se puede fumar tampoco. ¿El licor? Tampoco. ¿Las Todo drogas? eso es historia. ¿Las drogas son historia? Todo. ¿Y los niños cómo nacen? ¿En el laboratorio? ¿O Por cómo? la inseminación. ¿Artificial? Claro. ¿Cuántos hijos puede tener una pareja? Uno nada más. Uno nada más. Esta es la primera parte de este ejercicio de progresión. Ahí le pusimos qué proyección, ¿verdad? Recuerden que esto fue 1998. Lo enviamos hacia el año 2098, 100 años después, para que nos explicara cómo estaba la situación en el planeta. Y bueno, pues él menciona fechas interesantes, ¿no? Que hubo un conflicto muy fuerte en el año 2020 hasta el 2028 que concluyó en la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Algo que pues recientemente se ha estado hablando mucho, pues con esta propuesta que ha dado Trump en este caso, ¿no? Pero les digo, es algo interesante. Regresando, vamos al segundo archivo que tenemos de este ejercicio, donde nos habla más respecto a lo que sucede más en el futuro. Lo vamos a enviar al año 2198 para ver qué sucede 200 años después. Vamos con la segunda parte que tenemos de este ejercicio de progresión. A la cuenta de 3 vamos a estar en el año 3098, 100 años más. 2198. 2198. No te voy a mandar al año 3000, al año 2198. Me había saltado casi 1000 años. 1, 2, 3. 2198. Dime dónde te encuentras. Vamos al 2198. ¿Qué ves y qué oyes? Es 4 de julio del año 2198. No hay nada. ¿Dónde te encuentras? Estoy en como un desierto es. ¿Tienes cuerpo humano o tienes otra forma? No, soy humano. ¿Estás vivo? A ver, síguenos narrando. Sí. ¿Qué hay a tu alrededor? Todo desierto. ¿Por qué razón está todo desierto? No hay nadie ahí. ¿Cómo estás vestido? Tengo ropa toda rota. Pero largo. ¿Eres hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? Sí. Arthur. ¿En qué país estás? ¿Qué es un país? Un país es una porción de terreno que tiene un nombre. Eso hace 100 y pico de años que no existe más nada. Que no existe. ¿Estás en el planeta Tierra? Sí. ¿Cómo se conoce el lugar donde tú estás? Ahí viene más gente. A ver, platícanos. ¿Cómo es esta gente que tiene puestos? Son todo igual que... Son seres humanos. Pero todos flacos. Son unos árboles.
Muchas casas son, pero como chozas. ¿Qué pasó con los edificios? Las ciudades. Todo eso desapareció. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Probaron armas nuevas y hubo una equivocación y no quedó nada. ¿Tú eres sobreviviente? Sí. ¿Cuándo ¿Cómo? sucedió eso? Eso pasó en 2130. ¿Quién probó esas armas? Estados Unidos. Ah, ¿por Hubo. qué razón? Fue una equivocación que hubo. Lo que pasa es que no tenemos información porque no quedó nada. ¿Cómo fue que tú lograste sobrevivir? No, yo nací después de eso. Mi mamá me contaba eso. ¿Y dónde se encuentra tu mamá ahorita? Murió. Murió. Ah, ¿tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Mujer? Nada. ¿Cómo sobreviven? Comemos la comida normal, son como como una tuna que sale de la arena, algo así, Como una raíz. algo así. Es lo que comen nada más. Es todo. No hay animales, Nada. aves, océanos, Sí, océano hay, pero no hay nada. no hay peces. ¿Qué pasó con todos los seres vivientes? No quedó nada, los que sobrevivieron nada más. ¿Cómo sobrevivió tu mamá? ¿Te ha contado? Estaban en un refugio, algo así. Donde toda la gente, en caso de una emergencia, se iban ahí adentro. Pero mucha gente no alcanzó a llegar ahí. No quedó nadie. ¿Tu papá dónde está? No sé quién es mi papá. ¿Cómo pasas el día? ¿Cómo pasan el día? ¿Trabajan buscando comida? Es bien triste. Todo esto lo vas a estar observando sin ninguna emoción, nada más eres una persona que está observando. No hay tristeza, no hay ningún sentimiento ahorita. Eres simplemente un observador. Sigue narrando lo que pasa. Mucho, pero lo que noto que son todos hombres. No hay ninguna mujer. No. Son todos viejos. ¿Cuántos años tienes tú ahí? 62. ¿Has visitado alguna vez ruinas de lo que eran las ciudades antes? ¿Qué es eso? Ruinas fue lo que quedó de lo que antes existía. Puede ser en pedazos nada más. No quedó nada. Piedras, rocas. Todo se evaporó. Se evaporó. Todo desapareció. No hay No razón de nada, de vivir acá. quedan muchos. Aquí somos 60. Hay otros grupos así como ustedes. Sí, en algunos otros lados. ¿Tienen comunicación con ellos? No, para nada. No tenemos nada. ¿Tú conoces algún tipo de escritura? ¿Números? No. O sea, No sé qué es. Vamos a llegar al último día de tu existencia en este lugar. Conforme te toque la frente, acabas de abandonar el cuerpo. Acabas de abandonar el cuerpo. Dime qué ves y qué oyes. Hay toda como gente rara, no es gente. Son como seres raros. ¿En qué forma? No hay tristeza, estás observando nada más.
estás observando nada más? Tienen 2 cabezas, 2 brazos de cada lado. Estos seres que estás observando son formas, espíritus, son Materia. materia. No, son como espíritus. Son como Están espíritus. volando, igual que yo. Ajá. ¿Y sabes por qué razón ya no son como los humanos? No, ¿Y tú pregunto, pero no dicen nada. qué forma tienes tú? ¿Te puedes ver? Igual que ellos. ¿También tienes 2 cabezas? Sí. ¿Estás entonces hablando de otra parte del universo o O de la dónde se Tierra. encuentra? No, es otro lado. Es otro lugar extraño. ¿Otro universo diferente? Sí, es raro, feo. Ajá. ¿Ahí vas a volver a tomar existencia? ¿Vas a volver a tomar vida? No sé, pero estamos todos dando vueltas. Está bien feo. Bueno, vamos a sacarte de ahí. Vamos a regresar nuevamente. Conforme te toque la frente, vas a regresar al un bello 4 de julio de 1998. Y al tocarte la frente vas a abrir tus ojos, te vas a sentir muy descansado, feliz de estar viviendo esta existencia. Y te vas a sentir con muchas ganas de tener una vida mejor y más tranquila. 1, 2, 3, abre tus ojos. Pues ahí tuvimos este ejercicio de progresión con Claudio que se realizó el 4 de julio de 1998. Y yo creo que al escuchar esta grabación, muchas de las personas que ahora sí que dijéramos no estamos o no están preparadas, se espantan, ¿no? Sobre todo por la información que se está dando. Pero no es esto para espantar, sino lo que siempre se ha mencionado, es para prepararse más que nada espiritualmente, porque esto tarde o temprano, pues obvio, nuestra vida termina de una u otra forma, podría suceder. En este caso él menciona que armas que se utilizaron, que se equivocaron, pueden ser bombas, pero eso no es desvelados para que se espanten, como puede que suceda, como pueda que no. Pero es prepararse emocional y espiritualmente. Recuerden que uno debe de estar bien, porque ese día, tarde o temprano, nos va a llegar de una u otra forma. Pues básicamente yo creo que visitamos, les digo, es algo muy interesante. La hipnosis la hemos utilizado por muchos años porque es una herramienta donde uno puede ir a lugares todavía inexplorados, ¿no? Sí. Esto de que hablamos respecto a las vidas pasadas, vidas anteriores, rompe con mucho de los paradigmas y muchas ideas y creencias que venimos arrastrando. No quiere decir que esto sea la verdad absoluta, no, pero simplemente mostramos que hay otras realidades, hay otras cosas que suceden que posiblemente no podamos explicarlo, pero que están ahí, y eso pues no podemos desecharlo, ¿no? Simplemente ahí están. Entonces esta progresión que se le hizo a Claudio, les digo, fue algo muy interesante que impactó a muchos velos. Imagínense, ya pasaron más de 18 años y todavía siguen preguntando por este ejercicio que hicimos en el programa. En aquel entonces el programa duraba 6 horas, imagínense, de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y pues teníamos ahora sí que 6 horas para hacer un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas pues eran los ejercicios. Regularmente tomaban 2-3 horas, había 2-3 desvelados y hacíamos estos ejercicios. Fue algo muy interesante, sobre todo pues cuando se va hacia el futuro, ¿no? Ahora hay que pensar de que esto, si lo hacemos en un programa de radio, ¿por qué no pensar que esto también lo están haciendo de manera gubernamental? Es por eso de que el programa ha tenido esos ciertos obstáculos de estar en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque empezamos a preguntarnos, bueno, si esto se puede hacer en un programa de radio nocturno, ¿por qué no se puede utilizar hacia el futuro, que viene siendo el famoso remote viewing o vista hacia adelante, ¿no? Entonces, yo no dudo de que este tipo de ejercicios que nosotros realizamos se estén utilizando actualmente dentro de las Fuerzas Armadas, no solamente de los Estados Unidos, sino de Rusia y de otros países, ¿no?
Así es, y yo creo sí se han cambiado cosas porque sí se tiene esa información, ¿no? De los cambios que puede haber, y yo creo que sí ha habido modificaciones. Y bueno, yo creo que aquí todavía, sobre todo en Los Ángeles, que es donde Mari Moreno estaba trabajando con nosotros, ella ya está mayor porque lo van a preguntar por ella, pero en ese tiempo pues ya estaba grande, pero yo creo para mí en lo personal ha sido, no he conocido otra hipnoterapeuta como ella, ¿no? De Bueno, ha la habido preparación. personas que tienen sus Sí. capacidades, que han trabajado con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Pero fíjense, algo interesante que él menciona en el año 2198, ¿no? Que él no sabía que era un país, que había sucedido algo, que se había destruido, que se sentía muy triste él. Y cuando él menciona que dice, es muy triste, es bien triste, menciona Claudio, empezaba él a llorar, por eso es que se le mencionó, solamente estás observando, no sientas nada, nada más observa y dinos qué estás observando, ¿no? Cuando la persona está en hipnosis, no es que esté dormida, ¿no? Que esté roncando y estás dormido. La persona está consciente y está mirando. Hagan cuenta que está viendo una pantalla gigante, viendo lo que está en ese momento pasando. Entonces es por eso que se usa este tipo de herramienta. Ahora, posiblemente lo que pase es de que visitamos posibles realidades. Así como hay mundos paralelos, posiblemente esta es una de esas realidades de uno de esos mundos paralelos al nuestro, ¿no? Al final él se veía igual, como con dos cabezas, o sea, de forma diferente. Lo que se menciona también que uno toma vidas en diferentes planetas y puede ser Lo algo que se me viene a la en mente, lo que habla. no sé si ustedes recuerdan cuando Moctezuma estaba, creo que sí era Moctezuma, que recibió 7 señales antes de la caída de Tenochtitlan, vio, o bueno, en este caso se le presentaron seres con 2 cabezas, ¿no? Viene en la historia eso. Se me hace curioso porque se me vino a la mente cuando mencionaba a Claudio eso, que se miraba a él en ese momento como con un ser de 2 cabezas con 4 manos, ¿no? En este caso. Pero es interesante, digo, hay muchos datos muy interesantes al respecto, y precisamente hoy sale una nota donde Rusia presenta su nuevo misil, se llama Satán 2, este nuevo misil, y es capaz de destruir una región tan grande como Francia, por ejemplo, este misil. Los Estados Unidos tenían un misil que se llama el Pacificador o el Peacekeeper. Este misil tenía la capacidad de poder enviar 10 ojivas nucleares, 300 veces más poderosa que la de Hiroshima, ¿no? Entonces podía lanzar 10 ojivas con un solo misil. O sea, 10 ciudades o 10 objetivos distintos con un solo misil. Este que está presentando Rusia, que se llama Satán 2, tiene capacidad para 15 ojivas nucleares. O sea que puede un solo misil lanzar 15 bombas nucleares a diferentes objetivos, ¿no? A tal grado de que puede destruir un país como Francia, más o menos, con un solo misil solamente, ¿no? Entonces se trata de un misil balístico intercontinental, se llama Sarmat, que puede llevar una ojiva nuclear de 40 megatones, lo que supone un potencial de hasta 2000 veces el que se utilizó en Hiroshima y Nagasaki. Así que el ejército ruso también ha realizado con éxito el lanzamiento de otro misil balístico intercontinental que recorrió más de 6,000 kilómetros antes de impactar en el blanco. Así que les digo, eso es lo que tenemos actualmente, que no podemos tener pues dentro de 10, 15, 30, 40, 50, 100 años en el futuro. Bueno, y que podía ser posible lo que está mencionando Claudia, ¿no? Eso sí, sin mencionar, ¿no? Toda la tecnología que ya se tiene y que no se ha mostrado, y que es una pena que el poder te lleve a destruir pues prácticamente tu casa, ¿no? Que es el planeta Tierra, que ya los sentimientos entre países por el poder pues no existen, o sea, ya pues yo soy el que quiero estar arriba y solamente yo. Pues por eso es una carrera armamentista, ¿no? Es una carrera de quién tiene el mejor armamento, quién tiene la mejor manera de destruir a los demás, ¿no? Y ese es el problema que tenemos actualmente, pues con Rusia y Estados Unidos. Ahora entra China al juego también, y bueno, pues en menor cantidad lo que es India contra Pakistán, que también tienen armas nucleares, Israel, que tiene armas nucleares, pues para atacar a países que están alrededor de él, en fin, o sea, sí
sí hay la posibilidad de que pudiera ocurrir un tipo de catástrofe nuclear, como lo menciona Claudio, y que pudiera destruir pues la gran cantidad de gente. Y ahora ¿no? sí que la pregunta, ¿no? Si nos queda poco tiempo, ¿qué cambiaríamos de nuestra vida? Pues todo, yo creo que tendríamos que cambiar todo, ¿no? Para poder cambiar la realidad en la cual estamos viviendo. Sí. Como les digo, esto es solamente un ejercicio de progresión hacia el futuro. Lo que se haya dicho, lo que se mencione, les digo, puede ser parte de una realidad alterna a la nuestra, para que no se preocupen y puedan dormir tranquilos y no tengan esto en la mente. Pero es algo curioso e interesante que él menciona de una pared, una muralla que empezó a construirse por los problemas que empezaron en el 2020 al 2028, ¿no? ¿Qué podría ser? Digo, todo esto es muy posible, no está fuera de la realidad, que pudiera ocurrir algo como lo que menciona Claudio en esta progresión que realizamos el 4 de julio de 1998. Bueno, pues vamos rapidísimo a nuestra pausa. Les digo, hay cosas interesantes que seguir platicando con ustedes y por supuesto sigan marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. En el único y original programa de Los Desvelados.